Saludos estimados estudiantes, hoy vamos a ver la temática de consultas multitablas y agrupaciones de información. El escenario es el siguiente. Asumamos de que queremos empezar a consultar información de la base de datos Neptuno, que es la que estamos usando de ejemplo. En cuanto a las órdenes, hagamos una pequeña consulta. Select asterisco from orders. Ok. Tenemos el ID de la orden, que es su índice, el Customer ID y debe haber un monto. Bueno, está el monto del envío, es el freight. Debe haber un monto global. Si no, lo podemos consultar aquí. Ok, excelente. Vemos de que no hay ningún monto global, o sea, no puedo saber cuál ha sido el costo de esta orden. ¿Por qué? Porque esperan de que uno lo calcule. Yo quiero conocer en la orden, no sé, la orden X, quién fue el que pidió esa orden y cuál era su importe, cuánto era lo que esta persona pagó por ella. No solo el costo del envío, sino el monto completo de la orden. Pero, qué extraño. No me aparece ningún monto acá. ¿De dónde podría obtenerlo? Veamos en Order Details. Quizá veamos primero la estructura de la tabla. Aquí tengo el Order ID, o sea, el ID de la orden, el ID del producto, el precio unitario, la cantidad y el descuento. Entonces yo podría hacer una operación matemática acá, en la cual multiplico la cantidad de productos por su precio unitario y descargo el descuento. Entonces esto significa que debo hacer operaciones no con una tabla, sino con 2 o 3 tablas. Porque si para colmo quiero conocer quién fue la persona que ha hecho esa compra, no basta con la información que se encuentra acá en esta tabla. Veamos. En el caso de la consulta hacia orders, si yo quiero conocer el order ID, tal y como aparece acá, es el ID de la orden. Perdón por ese símbolo. El order ID con su fecha. Lógicamente siempre es importante la fecha, siempre. Entonces busco el campo de la fecha y le voy a poner order date. Ok, ahí está order date y le doy ejecutar y tengo mi filtrado básico. Esta es una base de datos legendaria, histórica, para aprender, para estudiar, para practicar. Por eso los registros son de 1990 y algo. La base Neptuno. Qué bien. Ahora, cualquiera puede decir, mire, qué bueno que tengo el ID de la orden. Perdón. Y tengo la fecha. Pero ¿quién compró dicha orden? ¿Quién fue el cliente? Ok, entonces puedo ir a ver en Orders, Customer ID. Y yo le doy ejecutar y aquí tengo el ID. Pero ¿quién es la persona? ¿Quién es Frank? ¿Quién es RAT-C? ¿Quién es Tortugo? Pues no tiene ninguna vocación legal ese tipo de consulta, porque no puedo hacer ningún estado financiero, no puedo hacer ningún reporte al fisco de venta, etcétera, pues. Entonces no me sirve. Tengo que ir a traer la información del cliente, pero la tabla de órdenes no tiene información de clientes. Vean la información de la tabla de órdenes. Tiene por supuesto su empleado, pero el ID, tiene la fecha, tiene los datos de envío, pero lo que tiene que ver con clientes
está en customers. Entonces yo tengo que hacer la unión entre órdenes y clientes, que son customers. Después voy a hacer lo de calcular el costo. Eso es como otra tabla. Order details, como estamos viendo. Pero el escenario es que no está la información en una sola tabla, sino que hay que hacer la unión entre varias tablas. Pero ¿cómo se entienden las uniones? ¿Cómo se hacen? Se hacen en base a las llaves. Vean que Customer ID es la llave primaria de Customers. Y en este caso, pues representa al cliente en forma única. Esta es la llave primaria de la relación. En Orders, Customer ID es la llave foránea. Es la que apunta hacia la relación con respecto a la tabla de clientes. Porque un cliente puede tener muchas órdenes. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo codifico eso? Lo codifico de la siguiente manera. Primero, el Customer ID aquí no me sirve. Porque es como que me digan el cliente 25, pero yo no sé quién es el cliente 25. Entonces, lo que necesito es ir a traer esos nombres de esos campos que voy a ocupar. Yéndome a Customers, veo que tengo Contact Name. Es el nombre del contacto. Puedo hacer uso de eso, Contact Name. Puede ser el de la compañía, el nombre de la empresa cliente. Pero la compañía no me va a llamar por teléfono, sino que es el empleado encargado de las compras. Entonces yo voy a guardar el nombre, voy a mostrar el nombre del contacto en este caso, porque pienso que así se ve mejor la consulta. Veamos, yo le pongo Contact Name. Ahora, ¿de dónde sale el Contact Name si esto no está en la tabla de órdenes? Está en otra tabla. Ok, entonces hay que hacer una unión y se hace con Join. Join sirve para hacer uniones entre tablas. Perdón. Y en este caso, perdón, en este caso con Join voy a poner Customers. Y aquí estoy diciendo, mire, quiero que me haga la consulta del Order ID, el Order Date y el Contact Name de la tabla órdenes, pero que se une también con clientes, con Customers. Muy bien. Ahora, acá ya viene una ambigüedad. ¿De dónde saco estos campos? Yo sé que el Order ID, como lo hemos hecho, y el Order Date sale de Orders. Y Contact Name sale de Customers. Y el motor de la base de datos también lo puede averiguar. Puede determinarlo. Siempre y cuando no hayan campos que se llamen iguales, puede distinguirlo. Pero lo mejor es indicar exactamente a qué tabla pertenece esto. Entonces yo aquí podría poner orders.orderID. De manera de que pongo el nombre de la tabla, punto y el nombre del campo, y ahí estoy indicando de dónde va a salir. La otra alternativa es de que haga uso de alias, para no escribir nombres de tablas que son muy largos, y yo suelo hacerlo de esta manera, o para orders. Este nombre de tabla es, pues, usted le puede poner el nombre que usted quiera, no es permanente, esto, su ámbito de duración solo es para esta consulta, no interviene en nada con el funcionamiento de la base de datos, mucho menos a perpetuidad. Y luego clientes, pues yo le voy a poner CC por customers, y ahí está. Ahora falta la condición de la unión. Aunque la unión parece que está sencilla, fácil de entender, y de hecho el motor de base de datos puede identificarla, lo mejor es ser claro, porque va a perder una cierta cantidad de tiempo el motor de la base de datos averiguando cómo hacer la unión entre registros. Y entonces lo mejor es decir cómo es que debe hacerse ese enlace, y el enlace se hace a través de los índices. Entonces la cláusula es on, dice join customers on, únase la información a la tabla de clientes cuando o en la condición de que el ID de empleado, el ID de cliente, perdón, creo que es Customer ID, déjenme chequear, sí, Customer ID. CC punto. Que el ID de Customer ID sea igual al que está en órdenes. Es decir, esta es la llave primaria del cliente en la tabla del cliente. Y esta es la llave foránea
del cliente en la tabla de las órdenes de venta. Entonces yo le estoy diciendo aquí, mire, la forma en que quiero que haga usted el asocio es a través de la llave. Siempre las mejores consultas son las que determinan esto explícitamente. Puede hacerse sin esto, pero lo mejor es que aprendamos a hacer las cosas bien desde un principio, no hacerlo a forma de garabato y después estar corrigiendo con las buenas prácticas. Y mejor hacerlo bien de entrada. Voy a correr esto y vean qué bonito ya tengo acá. Mire, la orden 1050 fue despachada en esta fecha por Mario Pontes. Y luego está Yang Won y Paula Parente, Carlos Hernández, etcétera. Entonces ya hice la unión. El nombre que no estaba en las órdenes ya se puede ver acá porque he hecho esa unión. Excelente. Ahora, ¿cómo puedo sacar lo demás? ¿Cómo puedo conocer el monto? ¿Cuánto costó esto? Sabemos de que en order date, perdón, en la tabla de órdenes existe oo.freight, que es el que nos dice un costo, pero este no es el costo de la orden, este es nada más el envío. Entonces lo que puedo hacer es calcular el costo del envío y sumarle a ese costo de envío el freight, sumarle el costo de la orden, perdón, ese freight. Entonces yo debería hacer uso de información que está en otra tabla. En order details tengo la cantidad de productos con su precio. De hecho, este unit price es el precio y la cantidad. Entonces, cuando multiplico el precio por cantidad, ya obtengo los datos que a mí me interesan, un monto. Le voy a poner un as, monto, y ahí voy a hacer esa multiplicación. Lo único que cuando yo la corra me va a dar error. Me dice, mire, es que unit price no existe, ese campo no sé de dónde salió. Ah, ok, mire, entonces hagamos la unión. Join con order order details, creo que era el nombre. Veamos. Sí, order details. Order-detail. Y le voy a poner OD como abreviatura. Ok, excelente. Entonces OD.UnitPrice, de ahí sale el precio unitario, y OD.Quantity, y de ahí sale la cantidad. Le voy a dar a ejecutar y ¿qué pasó? Hay otro error. Un par de segundos para meditar. Dice error de sintaxis hacia el final del input. Yo podría ocupar un tipo de join, que son las uniones naturales, para no tener que explicarle cómo unir los detalles, pero una vez más, lo mejor es hacerlo bien desde el principio, y lo mejor es explicarle al motor de base de datos cómo unir los índices. No se puede asumir que lo va a hacer automático y en forma eficiente, porque las tablas pueden tener bastantes llaves foráneas. En las empresas que tienen sus bases de datos en producción, o sea, en bases de datos reales, hay tablas que pueden tener 10 llaves foráneas. Entonces hay que decirle al motor de la base de datos, de ese montón de llaves foráneas que posiblemente existan, cuáles son las que realmente se van a utilizar, que no son todas. O sea, si tengo 10, probablemente no ocupe las 10, probablemente ocupe solo una, y nada más una. Entonces tengo que declarar la forma esa de unir. ¿Y cómo puedo hacer eso? Veamos en order details. Dice order ID. Aquí hay un ID de orden. Puedo unir este ID de orden con orders, que también se llama order ID. Entonces esto es lo bonito cuando se llaman igual los campos de índices entre diferentes tablas, porque se hace bien fácil recordar. Ahora le voy a decir, mire, que
od.orderID sea igual a oo.orderID. O sea, la llave primaria que sea igual a la llave foránea. Ojo que en esta tabla hay una cuestión de diseño. No quisieron ponerle una llave primaria a esto. Debería tenerlo. Y no lo tiene. Pienso que estas cosas las dejan así a propósito. Porque como es una es una base de datos para uso de propósito educativo, entonces tienen que haber algunas cosas raras para que tengamos algo que discutir. No puede estar tan perfecta. ¿Y cómo solucionarlo? Porque, de hecho sucede que cuando usted va a trabajar a un lugar, ocupa una base de datos que diseñó alguien que usted jamás conoció y va a encontrar inconsistencias. Entonces tiene que aprender a solucionar, que tiene que aprender a desarrollar las consultas de la forma más conveniente, aunque tenga ciertas limitaciones. O sea, hacer lo que se pueda con lo que hay. Bueno, entonces ahora vamos a correr esta instrucción. Le voy a dar correr y aquí tengo. Vean qué bonito, aquí tengo mi monto. Entonces resulta que Paul Henriot me ha hecho estas compras. Pero yo necesito agrupar. Si ya se dieron cuenta, hay duplicación de registros, hay triplicación de registros. ¿Por qué está la misma orden 3 veces? ¿Por qué está la orden 10, 24, 8 3 veces? Porque Paul compró 3 productos y yo estoy multiplicando cada uno de los precios por cada una de las cantidades de cada producto. Porque en Order Details hay un registro por cada detalle de compra. Si compró 10 productos, son 10 detalles, entonces aparece 10 veces. Por ejemplo, este señor Michael Holtz ha comprado 4 veces. Entonces hasta aquí ya luce bastante bien esta unión, no tiene nada de malo, pero la podemos mejorar. Podemos hacer una agregación, una suma. Y yo puedo decir, mire, yo necesito hacer una suma con la función sum, acerca de todo esto, de los montos. Le voy a dar a ejecutar y me va a dar un error. ¿Por qué me da este error? Por lo siguiente. La función suma, conocida como función de agregación, lo que hace es sumar todos esos resultados de la multiplicación y generar un solo total. Mientras que cuando yo listo los order ID y los contact name, estoy produciendo un listado de órdenes y de clientes. Entonces, ¿cómo puede la base de datos relacionar ese montón de registros de clientes y órdenes con una suma? O sea, es como tener una tortilla para 100 personas. La base de datos no está de acuerdo. Para arreglar eso, existe una cláusula que se llama group by. Con esta cláusula yo puedo hacer agrupaciones. Y ahora que estoy haciendo esta agrupación, estoy diciéndole que me genere un grupo diferente por cada combinación de order ID, order date o contact name. Igual podemos asumir de que la sumatoria no es parte de la agrupación, porque la sumatoria per se ya hace una suma agrupada. Solo estamos diciendo el patrón de repetición de grupos. Veámoslo ahora. Vean, en este caso María Larson, que tiene nada más un valor. Carlos González tiene 1, Roland Mendel tiene también 1. Lo que ha hecho es sumar. Puede contarse cuántos productos han sido
han sido comprados, pues. Por cuántos productos ha llegado la persona. Puedo ocupar la función de agregación count. Y puedo contar los order ID en OD. od.order ID. Es mejor contar el índice. Pero en este caso no es un índice real, pero esa es la buena práctica, contarlo. Ok, y ahí dice, vamos a contar cuántos artículos ha llegado a comprar. Y yo le voy a poner as cantidad de artículos. Lo vamos a ejecutar y resulta de que, por ejemplo, Jaime Yorres ha llegado a gastar $1,450 y un poco más en 3 artículos. O sea, compró cosas caras, pues. Veamos otro. La señorita Paula Wilson ha comprado 25 artículos por un total de 1,374. Es una buena venta la que se ha hecho, pero es en artículos que valen menos. Bien, entonces con estas agrupaciones tengo esta información, pero aún así no tengo toda la información, necesito más. Necesito sumarle a esto el costo del envío, entonces le voy a poner más oo.freight. Es lo que veíamos hace un rato. Entonces ahora sí, ya tengo lo que costaba lo que costaba más el costo del envío, pero había un descuento y yo recuerdo que habían descuentos. Puedo decir select, asterisco from order details, bien, veamos el descuento cómo está. El descuento es una fracción decimal. O sea, de que si yo pagué $1,000, perdón, si yo pagué $1,000 y ahí dice que mi descuento es del 15%, en realidad yo estoy pagando el 85% de esos $1,000. Entonces, ¿qué es lo que he pagado yo realmente? Sería de tomar la unidad, o sea, 1, restarle el 0.15 para que me dé la diferencia, que es 0.85, y ese es el importe real que yo estoy pagando. Entonces puedo agregar esto acá a la consulta y decir, mire, del mismo order detail, multipliquémoslo por favor por algo. 1 menos od.discount. Si mi descuento es del 15, pues se lo resto de 1. La diferencia es 85. Ese 0.85 es el valor real. Yo ejecuto esto. Bueno. Voy a borrar este select. Ahora sí, lo ejecuto y aquí tengo lo que realmente se pagó. Esto es, por ejemplo, Sergio Gutiérrez tiene $79. Ahí ya lleva el descuento y ya lleva el costo del envío. Entonces eso es el monto real que terminó pagando. ¿Por cuántos artículos? No sé. Por 2. Fue por 2 artículos. Bien, con respecto a las funciones de agrupación, yo puedo ocupar otros tipos de funciones. Por ejemplo, puedo decir max es el valor máximo. Puedo ver cuánto costaba el producto más caro, por ejemplo, y si yo le digo max, voy a ver el máximo valor de una serie de datos. Si yo tomo unit price y lo pongo acá, eso me va a mostrar